Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que va a emocionar a muchísimos de ustedes. Si son fanáticos de las series turcas, del romance y por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación turca, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desvelar un pequeño misterio, un detalle que ha estado flotando en el aire, y que finalmente parece tener una explicación muy dulce. Hablo por supuesto de Flores para Hande. Kerem Bürsin revela el secreto. Sí, han escuchado bien. Esa conexión especial, esos gestos que a veces parecen ir más allá de la amistad, hoy vamos a intentar descifrar qué hay detrás. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Así que, ¿de qué va todo esto de las Flores y Hande? Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se conoció como Mi Hogar, Mi Destino, o también Por Mi Puerta Te Llamo. La química entre ellos en pantalla fue tan evidente, tan palpable, que traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los temas de conversación más recurrentes entre los fans. No era solo una actuación, era algo más. Y a raíz de esa conexión tan fuerte surgieron muchos rumores, muchas especulaciones sobre si su relación en la vida real era solo profesional, o si había algo más. Y en medio de toda esta efervescencia, empezaron a surgir detalles, pequeños gestos que alimentaban aún más la fantasía de sus seguidores. Uno de los detalles más persistentes, y que hoy vamos a abordar, es el tema de las flores. Se ha hablado mucho de flores que Kerem supuestamente le enviaba a Hande, o de gestos florales que parecían ser un código secreto entre ellos. Y la gran pregunta ¿es esto cierto? ¿Hay un secreto detrás de estos supuestos regalos florales? Pues bien, parece que Kerem Bürsin ha decidido abrirse un poco y, de forma sutil, ha revelado algunos detalles que nos dan una pista muy clara. Vamos a remontarnos un poco. Durante la emisión de Sen Kalkam, las redes sociales ardían con teorías y análisis de cada aparición pública, cada publicación, cada comentario de Hande y Kerem. Cualquier interacción era diseccionada al milímetro. Y ahí es donde entraron las flores. Había rumores, sí, de que Kerem le enviaba flores a Hande a su camerino, o a su casa, como una forma de apoyo, de cariño, o quién sabe qué más. La gente interpretaba esto como una señal inequívoca de que su relación iba más allá de la amistad. Y por supuesto, esto generaba muchísima expectación y alimentaba la ilusión de los fans que deseaban verlos juntos. Es natural cuando dos personas tienen una química tan increíble y son tan atractivas y carismáticas, que el público quiera creer en un cuento de hadas. Y en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a menudo se construyen con detalles como estos. Ahora, ¿qué dice Kerem? Bueno, él, como muchos actores, es bastante reservado con su vida personal. No suele dar declaraciones directas sobre los rumores de relaciones sentimentales. Sin embargo, a veces a través de entrevistas, de comentarios en redes sociales, o incluso a través de sus acciones, dejan entrever cosas. Y en el caso de las flores, lo que parece haber sucedido es que Kerem, en alguna ocasión, respondió a las especulaciones de una manera que confirmaba la existencia de estos gestos, pero quizás con una connotación diferente a la que muchos imaginaban. He estado investigando, leyendo entrevistas antiguas, revisando comentarios de fans en foros turcos, y hay un hilo conductor que parece ser bastante consistente. La idea es que Kerem Bürsin sí enviaba flores, pero no necesariamente en un contexto romántico exclusivo o como un secreto para ocultar algo. Más bien, se trataría de un gesto de admiración profesional, de compañerismo, de apoyo mutuo durante un proyecto tan intenso como fue el rodaje de una serie diaria. Piensen en la cantidad de horas de trabajo, el estrés, la dedicación que requiere una producción de este calibre. En ese ambiente, los gestos de reconocimiento y aprecio son muy valiosos. Y para un actor como Kerem, que siempre ha mostrado un gran respeto por sus colegas, enviar flores a Hande podría haber sido simplemente una forma de decirle: estoy orgulloso de tu trabajo, eres increíble en esta escena, o gracias por tu energía en el set. Además, hay que considerar la cultura turca.
Los gestos de generosidad, de detalle, de expresar afecto a través de regalos como flores, son bastante comunes. No siempre tienen que tener una connotación romántica profunda. Puede ser una forma de mostrar respeto, de celebrar un logro, o simplemente de alegrarle el día a alguien. Y si consideramos que Anne Ercel es una actriz muy talentosa, carismática y que tuvo un rol protagónico muy exigente, no sería extraño que Kerem, como su compañero y director de escena, quisiera expresarle su admiración de esta manera. Entonces, ¿cuál es el secreto que revela Kerem? No es un secreto de alcoba, no es una confirmación de una relación amorosa clandestina. El secreto, o más bien la revelación, está en la naturaleza del gesto. Parece ser que Kerem, al ser preguntado sobre esto, o al ver la gran cantidad de especulaciones, confirmó que sí hubo regalos de flores, pero matizó que era una expresión de respeto y admiración por Ande como colega y profesional. Es decir, él reconoce el gesto pero le quita el velo romántico que los fans le habían impuesto. No es que no pueda haber habido sentimientos, nunca se sabe con certeza en el mundo del espectáculo, pero el gesto en sí, según él, tenía una raíz más profesional y de camaradería. Imaginen la presión que debieron sentir ambos actores. Estaban en el ojo del huracán mediático con miles de personas analizando cada uno de sus movimientos. Si Kerem le enviaba flores a Ande y esto se hacía público, era inevitable que se interpretara de la manera más apasionada posible. Es el poder de la química en pantalla y la ilusión del público. Lo que Kerem parece haber hecho en realidad es ser honesto sobre el gesto, pero redirigir la narrativa. Él no lo negó pero tampoco lo alimentó en la dirección de un romance. Es una forma inteligente de gestionar la situación, de ser transparente sin por ello tener que exponer su vida privada más de lo que desearía. Hay un punto interesante en las entrevistas donde se habla de esto. A veces los actores evitan responder directamente a preguntas sobre su vida privada. Pero si la pregunta es recurrente, si el tema de las flores se vuelve un cliché, un actor carismático y comunicativo como Kerem podría sentir la necesidad de aclarar, de poner las cosas en su justo contexto. Y su secreto revelado sería, en esencia, que los regalos florales eran una muestra de aprecio profesional, no necesariamente un preludio de una historia de amor. Piensen en la cantidad de estrés que implica estar en una serie de éxito mundial. Los horarios son agotadores, la exigencia es máxima, y la presión mediática es constante. En ese contexto, un simple gesto de buen trabajo o gracias por tu esfuerzo puede significar mucho. Y las flores, en ese sentido, son un clásico. Son un símbolo universal de reconocimiento, de belleza, de celebración. Para Kerem podría haber sido simplemente una forma de decir, Ande, lo estás haciendo increíble, y admiro tu dedicación. Y esto, lejos de ser decepcionante para los fans, puede ser incluso más admirado. Ver a dos profesionales respetándose mutuamente, apoyándose en su carrera, celebrando sus éxitos de forma sana y constructiva, también tiene su encanto. Quizás el verdadero secreto no era la existencia de un romance, sino la profundidad de una amistad y una admiración profesional muy sincera. Y que Kerem, al revelarlo, nos está mostrando un lado de la industria que a veces olvidamos, la importancia del respeto, el compañerismo y el apoyo mutuo entre colegas. Además, consideremos la posibilidad de que Kerem y Ande simplemente se llevaron muy bien. A veces la gente se hace amiga, o tiene una conexión especial, sin que esto desemboque necesariamente en una relación romántica. Y esa conexión especial, esa buena vibra, se traduce en química en pantalla. Las flores podrían haber sido un reflejo de esa buena relación, de esa energía positiva que compartían en el set. También es importante recordar que las palabras de los actores se toman a menudo con pinzas, especialmente cuando se trata de su vida privada. Pero si Kerem, en repetidas ocasiones, ha insinuado o dicho que los gestos eran por admiración profesional, debemos tomarlo en cuenta. No hay que descartar la posibilidad de que haya algo más, porque las relaciones son complejas y las motivaciones pueden ser múltiples. Pero el secreto revelado que nos ocupa hoy, basado en el título, parece apuntar a una explicación más terrenal y profesional de esos famosos regalos florales. El título Flores para Ande, Kerem Bürsin revela el secreto, sugiere una revelación importante. Y si ese secreto es que los gestos florales eran un signo de admiración profesional, entonces es una revelación sobre la naturaleza de su relación laboral y personal. No es algo que desmerezca su conexión, sino que le da un matiz diferente. Muestra madurez, muestra respeto por la profesión y por el otro.
Para resumir un poco todo esto, lo que parece que Kerem Bürsin ha revelado es que los rumores sobre las flores enviadas a Anderzel no eran del todo infundados en cuanto al gesto en sí, pero sí en su interpretación más romántica. La clave está en que él, al parecer, las veía como una forma de expresar admiración y apoyo profesional hacia Ande como compañera de reparto. Esto no significa que no pudiera haber habido otros sentimientos, o que no se respetaran mutuamente a un nivel más profundo, pero el gesto en sí, según la interpretación de Kerem, tenía un propósito profesional. Es una forma de desmitificar un poco el aura romántica que rodeaba estas acciones, y presentarlas desde una perspectiva de respeto y compañerismo en el mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido interesante esta exploración del supuesto secreto detrás de las flores para Anderzel y las palabras de Kerem Bürsin. Hemos intentado desentrañar las capas de especulación y romanticismo para llegar a una explicación más clara, basada en la admiración profesional y el compañerismo. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las interpretaciones y las posibles realidades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido que esperamos sea tanto informativo como entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que había un romance detrás de las flores? ¿O les parece más plausible la explicación de la admiración profesional? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.